Bienvenidos a la Deep Dive. Prepárense para una inmersión profunda. Vamos a explorar el mundo de la evaluación educativa en la República Dominicana. Suena fascinante. Lo es, y para guiarnos en esta aventura tenemos un documento extraordinario. ¿A qué te refieres? Se llama Fascículo Construyendo una Cultura de Evaluación de los Aprendizajes. Ah, sí, creado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Exacto. Y este documento nos va a revelar las claves para comprender cómo se evalúa el aprendizaje en este país. Me intriga. A mí también. Empecemos por desentrañar la definición de evaluación que nos presenta el documento. Vale, me parece bien. Dice así: un proceso sistemático y continuo de recogida de informaciones relevantes con la finalidad de que los actores del proceso educativo reconozcan y aprecien la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. Interesante. La evaluación no se ve como una simple prueba No, es mucho más que eso. Es un proceso dinámico que busca la mejora continua. de la enseñanza y del aprendizaje, Caro. Exacto, y esto nos lleva a otro punto importante, la función pedagógica de la evaluación. ¿Te refieres a que no se trata solo de poner notas? Sí, va mucho más allá. Se trata de comprender el progreso del estudiante, identificar fortalezas y debilidades. Y usar esa información para guiar las decisiones pedagógicas. Exacto, se busca personalizar la educación, adaptándola a cada estudiante. Una evaluación a la medida. Me gusta la idea. Y para que la evaluación cumpla su función de manera efectiva, debe tener ciertas características. ¿Cuáles serían esas características? El documento destaca que debe ser sistemática y continua, Tiene sentido. orientadora, integral, participativa, flexible. Y crítica, ¿verdad? Sí, la evaluación crítica es fundamental. ¿Y en qué consiste esa evaluación crítica? Implica analizar no solo el aprendizaje del estudiante, sino también el proceso de evaluación en sí mismo, Ah, entiendo. Se trata de un ejercicio de autoevaluación constante para asegurar que la evaluación sea justa, transparente. y que realmente contribuya a aprendizaje. Exacto. Un punto clave para la mejora continua del sistema. Totalmente de acuerdo. Y hablando de tipos de evaluación, el documento describe 3: ¿Cuáles son? diagnóstica, formativa y sumativa. Ah, sí, las clásicas. ¿Podrías explicarnos un poco las diferencias entre ellas? Claro, la evaluación diagnóstica nos permite comprender el punto de partida del estudiante. Como al inicio del curso, ¿no? Sí, para identificar sus conocimientos previos, sus habilidades. Y también sus posibles dificultades. Exacto, así el docente puede adaptar su enseñanza. Es como una brújula que nos indica la dirección correcta al comienzo del viaje. Me gusta la analogía. ¿Y la evaluación formativa cómo funciona? La formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje, no solo al final. Se trata de un proceso continuo, ¿verdad? Sí, para ir monitoreando el progreso, identificar áreas que necesitan refuerzo. Y ajustar las estrategias de enseñanza. Un diálogo constante entre docente y estudiante para asegurar que se alcancen los objetivos. Exacto. ¿Y la evaluación sumativa cuándo entra en juego? Al final de un periodo de aprendizaje, como un trimestre o un año escolar. Para determinar si se han alcanzado las competencias del currículo. Exacto, aunque también puede tener un componente formativo. ¿En qué sentido? Sus resultados pueden usarse para brindar retroalimentación al estudiante Para identificar áreas que requieren más atención, y para guiar su aprendizaje futuro. incluso al final del camino. La evaluación nos ofrece información valiosa para seguir aprendiendo. Así es. Y el documento también nos presenta otra forma de clasificar la evaluación. Te refieres a la que se basa en los actores involucrados. Exacto, habla de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. La heteroevaluación es la que conocemos como evaluación del profesor. Sí, pero me intriga la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación implica que el estudiante evalúa su propio aprendizaje, Qué interesante. reflexiona sobre su proceso, identifica fortalezas y debilidades. Fomenta su autonomía y responsabilidad. Y la coevaluación implica que los estudiantes se evalúen entre sí. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Generalmente trabajan en parejas o grupos, brindándose retroalimentación. Ah, entiendo. Promueve la colaboración y el pensamiento crítico. Exactamente. El documento nos invita a ampliar la visión tradicional de la evaluación Sin duda. y también nos habla de las técnicas e instrumentos que se utilizan. Hay una gran variedad de opciones. Lo importante es elegir las que mejor se adapten al contexto. ¿Y a las características de los estudiantes? Claro, no hay una fórmula única para evaluar. Debemos ser flexibles y adaptarnos a cada situación. Me encantaría explorar cada una de esas técnicas. A mí también. Pero creo que eso será tema para nuestra próxima inmersión. Por ahora nos quedamos con la idea de que la evaluación es mucho más que una calificación, Un proceso integral, dinámico, participativo. que busca la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje.
Y este fascículo, Construyendo una cultura de evaluación de los aprendizajes, nos ofrece una guía completa para comprenderla, Exacto. Los invitamos a acompañarnos en la segunda parte de esta inmersión. donde exploraremos a fondo las técnicas e instrumentos de evaluación. Hasta la próxima. Adiós. Retomamos nuestra inmersión en la evaluación educativa en la República Dominicana. Listos para seguir explorando. En la primera parte hablamos de técnicas como la observación, la entrevista, el debate. Sí, y también de los test y el portafolio. ¿Por dónde empezamos? Comencemos por la observación, una técnica fundamental para obtener información sobre el aprendizaje. Observar al estudiante en acción en el aula. Exacto, pero no se trata solo de mirar. Debe ser un proceso planificado. El fascículo nos ofrece una guía para una observación efectiva. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, un objetivo claro. ¿Qué queremos observar? ¿A quién vamos a observar? ¿Cuándo lo haremos? No podemos observar todo al mismo tiempo. Debemos enfocar nuestra atención en lo relevante. Una vez que hemos definido qué, a quién y cuándo observar, Debemos elegir el tipo de observación que mejor se adapta a nuestro objetivo. el documento nos habla de 4 tipos. La observación casual, la intencional, la focalizada y la participativa. Empezamos por la casual, La casual es espontánea, sin planificación previa. como una primera impresión del comportamiento del estudiante. Exacto, pero no es suficiente para una evaluación rigurosa. Necesitamos algo más preciso, ¿no? La observación intencional sería un paso adelante. Planificada, con un objetivo definido. Si queremos evaluar el trabajo en equipo, la observamos durante una actividad grupal. ¿Y la focalizada en qué se diferencia? Con la focalizada, nos centramos en un aspecto específico del aprendizaje. Por ejemplo, si queremos evaluar la resolución de problemas matemáticos, La observamos durante una actividad de ese tipo. como si usáramos una lupa para ver con más detalle. Buena analogía. Y finalmente, la observación participativa. ¿Qué implica esta? El observador interactúa con el estudiante. No solo observa, sino que participa. Si queremos evaluar la comunicación oral, interactuamos con el estudiante durante una presentación. Ya veo, cada tipo de observación nos ofrece una perspectiva diferente. Y una vez que hemos elegido el tipo de observación, ¿Qué sigue? seleccionar los instrumentos para registrar la información. El documento nos ofrece varias opciones. Escalas de observación, registro anecdótico. El diario de clases, la lista de cotejo, la escala estimativa y la rúbrica. Una gran variedad. Cada instrumento tiene sus características. Empecemos por las escalas de observación. ¿Para qué sirven? Nos permiten registrar la frecuencia o la intensidad de un comportamiento. Por ejemplo, la participación del estudiante en clase. Podemos crear una escala con ítems como el estudiante participa activamente en las discusiones. Y para cada ítem podemos usar una escala de frecuencia como nunca, a veces, frecuentemente. O una escala de intensidad como poco, moderado, mucho. Las escalas nos permiten cuantificar la observación, Como un termómetro que mide la temperatura de la participación. una herramienta objetiva, Y después tenemos el registro anecdótico. que nos permite registrar Observaciones cualitativas sobre el comportamiento del estudiante. Describimos el comportamiento con detalle. Si un estudiante tiene dificultades para trabajar en equipo, lo anotamos en el registro capturamos información rica y detallada. como un relato breve sobre el estudiante. Y el diario de clases es similar. El diario de clases es un relato sobre la dinámica del grupo. No se centran en un estudiante en particular. Registramos nuestras observaciones sobre la participación, las dificultades, las estrategias, Como un diario de viaje de nuestra experiencia como docentes. una herramienta de reflexión y mejora continua, Y la lista de cotejo, ¿para qué sirve? para verificar si el estudiante cumple con ciertos criterios. Una lista de ítems que describen las características que buscamos. Y marcamos si el estudiante las presenta o no. Por ejemplo, para evaluar una presentación oral, Marcamos si el estudiante habla con claridad, mantiene contacto visual. como una lista de verificación. Y la escala estimativa, ¿en qué se diferencia? Nos permite evaluar el desempeño en un continuo. Exacto, utilizando una escala numérica o de adjetivos. Si queremos evaluar un trabajo escrito, podemos usar una escala del 1 al 5. Donde 1 es muy deficiente y 5 es excelente. Nos permite ser más precisos en nuestra evaluación. Como un regulador de intensidad que ajusta la luz a la calidad del trabajo. Y finalmente, la rúbrica, ¿qué características tiene? La rúbrica combina la lista de cotejo y la escala estimativa. Una lista de ítems con una escala de niveles de desempeño. Para evaluar la escritura de un ensayo, podemos crear una rúbrica con ítems como claridad de la tesis. Y para cada ítem establecemos niveles de desempeño, como inicial, en desarrollo, La rúbrica nos guía detalladamente en la evaluación. como un mapa que nos muestra los caminos para alcanzar el objetivo. Y los indicadores que nos dicen dónde se encuentra el estudiante.
El documento nos presenta cada técnica e instrumento, con ejemplos y recomendaciones. Ahora tenemos más herramientas para evaluar el aprendizaje. Y después de la observación, pasamos a la entrevista. La entrevista nos permite profundizar en la comprensión del estudiante, Un diálogo individual para explorar sus ideas, sus emociones. como una conversación para conocer su mundo interior. ¿Qué debemos tener en cuenta para una entrevista efectiva? Primero, el objetivo de la entrevista. ¿Qué queremos saber del estudiante? Y luego formular las preguntas adecuadas. Preguntas abiertas que inviten al estudiante a expresarse Que nos cuente su historia. y crear un ambiente de confianza Un lugar tranquilo, un tono de voz amable. para que el estudiante se sienta cómodo. Escuchar atentamente, evitar interrupciones. Un espacio donde el estudiante se sienta escuchado. Y durante la entrevista, prestar atención al lenguaje corporal. No solo a lo que dice, sino cómo lo dice. La entrevista debe ser un diálogo, Fomentar la participación del estudiante. una conversación, no una clase magistral. Y después de la entrevista, ¿qué hacemos con la información? Analizarla, identificar los puntos clave Las fortalezas, las áreas de mejora. y utilizarla para adaptar nuestra enseñanza. La entrevista no termina cuando el estudiante se va. Continúa nuestra reflexión como docentes. Una herramienta valiosa para la evaluación formativa. Y ahora pasamos al debate. El debate fomenta el diálogo y el intercambio de ideas. Podemos evaluar la argumentación y el pensamiento crítico. El aula se convierte en un espacio de reflexión. Para planificar un debate efectivo, primero definimos el tema. Un tema relevante e interesante para los estudiantes. Y luego el formato del debate. Formal o informal, individual o grupal. El documento nos ofrece varias opciones. Debemos elegir la que mejor se adapta a nuestro objetivo. Y establecer las reglas del juego. Tiempo límite para hablar, cómo se da la palabra. Para que el debate sea ordenado y respetuoso. El documento nos recomienda fomentar el respeto a las ideas de los demás. Un ambiente de diálogo donde todos se sientan cómodos. Y durante el debate, el docente actúa como moderador. Guía la discusión. Hace preguntas. Debe mantener el debate enfocado en el tema. Que todos participen. Que el clima sea de respeto. El documento nos recomienda hacer preguntas que fomenten la reflexión. Evitar tomar partido por un punto de vista. Y para evaluar el debate podemos usar la rúbrica, la lista de cotejo. El debate como una oportunidad para aprender y crecer. Y ahora, pasamos a los tests. Los test evalúan el conocimiento y la comprensión. Nos dan información cuantitativa sobre el aprendizaje. ¿Qué debemos tener en cuenta para diseñar un test efectivo? Primero, el objetivo del test. ¿Qué queremos medir? Y luego, seleccionar el tipo de preguntas. Opción múltiple, verdadero o falso. Cada tipo de pregunta evalúa diferentes tipos de conocimiento. Y las preguntas deben ser claras, precisas, Utilizar un lenguaje sencillo, evitar ambigüedades. para que las preguntas sean accesibles para todos. En las preguntas de opción múltiple, las opciones de respuesta deben ser plausibles. Que no sean absurdas o ridículas. Y representen un desafío para el estudiante. Y la puntuación, ¿cómo la asignamos? En función de la dificultad de la pregunta. No todas las preguntas valen lo mismo. Y al administrar el test, debemos ser justos y equitativos. Tiempo suficiente, mismas condiciones para todos. Evitar interrupciones. Y después de corregir el test, analizamos los resultados. Para adaptar nuestra enseñanza a las necesidades del grupo. Los tests son útiles para la evaluación sumativa. Y finalmente, el portafolio. El portafolio es una colección de trabajos del estudiante, Para mostrar su progreso en el aprendizaje. como un álbum de fotos de su viaje de aprendizaje. Para diseñarlo, primero definimos su propósito. ¿Qué queremos que muestre? Y luego seleccionamos los tipos de trabajos: escritos, proyectos, Los que mejor se adapten al propósito del portafolio. y establecemos los criterios de selección. La calidad del trabajo, la originalidad. Que el portafolio sea representativo del aprendizaje. Y definimos la estructura del portafolio. Cómo organizar los trabajos. Por orden cronológico, por áreas de aprendizaje, Y elaboramos las instrucciones para el estudiante. para que comprenda el objetivo de portafolio. Y para evaluarlo, podemos usar la rúbrica, la lista de cotejo. El portafolio como una herramienta de aprendizaje para el estudiante. El fascículo nos ofrece una guía muy completa sobre el portafolio. Y con esto, hemos cubierto las principales técnicas e instrumentos de evaluación. En la próxima parte, hablaremos de los criterios de evaluación. Y de los indicadores de logro, la metacognición y la retroalimentación. Hasta la próxima. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en la evaluación educativa en la República Dominicana. Qué rápido ha pasado el tiempo. Ya hemos explorado mucho los tipos de evaluación, las técnicas. Los instrumentos, un montón de información. Ahora, en esta última parte, nos centraremos en cómo definimos qué evaluar. ¿Y cómo sabemos que los estudiantes han logrado lo que esperábamos? Una pregunta clave.
Para responderla, el fascículo nos habla de los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Empecemos por los criterios, ¿te parece? Perfecto. Son las pautas para juzgar el desempeño del estudiante. Como las metas que queremos que alcancen. Exactamente. Los aspectos importantes para saber si han logrado los objetivos de aprendizaje. Y deben ser claros, precisos, ¿verdad? Sí, observables y medibles. Como un mapa que nos indica a dónde queremos llegar. ¿Y cómo sabremos que hemos llegado? ¿Y los indicadores de logro, qué papel juegan? Son las evidencias que nos permiten ver si el estudiante ha alcanzado los criterios. Como las señales que nos indican que vamos por buen camino. Exactamente, deben ser específicos, observables, medibles. Describiendo acciones o productos que demuestren el aprendizaje. Si los criterios son el destino final, los indicadores son las paradas en el camino. Para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. El documento nos da recomendaciones para redactar buenos criterios e indicadores. Por ejemplo, Para los criterios, usar un verbo en presente y un lenguaje concreto. evitar adjetivos calificativos que pueden ser subjetivos. Para los indicadores, usar un verbo en infinitivo y un lenguaje claro. Para que todos comprendan qué se espera y cómo demostrar el aprendizaje. Y hablando de comprender el aprendizaje, el documento también destaca la metacognición. La metacognición, esa capacidad de reflexionar sobre cómo aprendemos. Exacto, pensar sobre cómo aprende, identificar fortalezas y debilidades. Planificar estrategias, monitorear su progreso. Como un GPS interno que nos guía en nuestro viaje de aprendizaje. Y la evaluación puede ayudar a promover la metacognición, Planteando preguntas metacognitivas, enseñándoles a autoevaluarse, animarles a reflexionar, fomentar el trabajo colaborativo. para que desarrollen su capacidad de aprender a aprender. La evaluación se convierte en una oportunidad para tomar conciencia del proceso de aprendizaje. Y desarrollar habilidades para toda la vida. Y junto con la metacognición, la retroalimentación es fundamental. Sin duda, una retroalimentación efectiva es crucial. ¿Qué características debe tener? El documento nos dice que debe ser oportuna, específica, constructiva y orientada a la acción. Oportuna para que el estudiante pueda usarla para mejorar. Específica, indicando qué debe mejorar. Constructiva, positiva y alentadora. Y orientada a la acción, ofreciendo pasos concretos para mejorar. Como un mapa que nos muestra la mejor ruta para llegar a nuestro destino. El documento nos da recomendaciones para brindar una buena retroalimentación. ¿Cuáles son? Centrarla en los criterios e indicadores, dar ejemplos concretos. Evitar juicios de valor, usar un lenguaje positivo. Fomentar el diálogo, dar la oportunidad de usarla para mejorar. Para que la retroalimentación sea una herramienta de aprendizaje efectiva. Y con esto hemos recorrido el fascículo, construyendo una cultura de evaluación de los aprendizajes. Un viaje fascinante por el mundo de la evaluación educativa. Hemos comprendido la importancia de una evaluación integral, dinámica y participativa. Que busca la mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje. El documento nos ha dado una guía completa para aplicar en el aula. Hemos visto cómo todos los elementos se integran para construir una cultura de evaluación. Que beneficia a todos, docentes, estudiantes. Y que busca formar ciudadanos competentes para la sociedad actual. Capaces de contribuir a su desarrollo. Los invitamos a seguir explorando el mundo de la educación. A poner en práctica lo aprendido y compartir sus experiencias. Hasta la próxima. Adiós.